Saludos jóvenes. Bueno, como ya he sabido por ustedes, en el movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración es igual a cero, que es nula, la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo, o lo mismo, la distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo que dure el cuerpo con esa velocidad. En el movimiento circular uniforme tenemos lo mismo. Tenemos que la velocidad angular en este caso, porque estamos hablando del movimiento circular uniforme, va a ser igual a la distancia, que en este caso sería θ sobre el tiempo. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado tendríamos que la posición X, en este caso, sería igual a la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Y tendríamos que la velocidad sería igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. La aceleración, en muchos casos, si no la despejamos de una de estas dos ecuaciones, sería igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y en el movimiento circular uniforme tendríamos que la posición que se representa con θ va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo cuadrado sobre 2. Y la velocidad angular va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Y en algunos casos la aceleración angular va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, ambas angulares, sobre tiempo final menos tiempo inicial. Estos tipos de movimientos ya son conocidos por ustedes y ustedes han trabajado con ellos ya en un sinnúmero de ocasiones, en varias ocasiones. Por lo que aquí vamos a estudiar un nuevo movimiento que se llama movimiento alrededor de un eje fijo. Este movimiento no es más que prácticamente la unión de estos dos movimientos, tanto del movimiento rectilíneo como del movimiento curvilíneo. La unión de esos dos movimientos me genera el movimiento alrededor de un punto fijo. ¿Dónde podemos encontrar ese tipo de movimiento? Bueno, en un motor que desplaza una correa, una polea también. En este tipo de movimiento lo podemos encontrar ahí. La característica que tiene el movimiento alrededor de un punto fijo es que las velocidades en ese punto y las aceleraciones en ese punto que se considera fijo son cero. Es decir, que básicamente si tenemos un motor cuya polea tiene un radio R y que mueve una banda transportadora, ¿verdad? Yo tengo un movimiento circular y ese movimiento circular me provoca un desplazamiento rectilíneo.
Por lo tanto, lo que yo haga aquí en el movimiento circular me afecta en el movimiento rectilíneo. Vamos a ver algunas de las fórmulas para trabajar este tipo de movimiento. Lo primero es que la velocidad lineal en un punto cualquiera de aquí, porque es lineal, ¿verdad?, va a ser igual al radio de la polea por la velocidad angular de la polea. Mi velocidad lineal de los puntos que se desplazan en movimientos rectilíneos va a ser igual al radio que tenga mi polea o mi motor por la velocidad angular que desarrolla. Y la aceleración, que en este caso hay dos tipos de aceleración. Hay una aceleración lineal, que es la que se desarrolla en el movimiento rectilíneo. Esta parte pertenece al movimiento rectilíneo y esta parte al movimiento curvilíneo. Hay una aceleración, la aceleración que se desarrolla aquí en el movimiento rectilíneo, que se le llama aceleración tangencial, porque es tangente a la circunferencia. Esa aceleración es la que conocemos en el movimiento rectilíneo. Esa aceleración es igual a la aceleración angular de la polea por el radio de la polea. Pero hay otro tipo de aceleración, que sería la aceleración normal. Esta aceleración tiene la característica de que siempre apunta hacia el centro, hacia mi punto fijo, siempre. Es decir, si está en este punto, apunta directamente a mi punto fijo. Si está por aquí, apunta directamente a mi punto fijo. Por lo tanto, siempre será perpendicular a la tangencial. Siempre. Esa aceleración normal va a ser igual a la velocidad angular del cuerpo al cuadrado por el radio. Por lo tanto, tenemos hasta ahora dos tipos de aceleración. Una aceleración tangencial, que se representa con A sub t, y una aceleración A sub n, que sería la aceleración normal. Hay una tercera aceleración que se llama A sub t, que sería la aceleración total de los componentes. La aceleración total es la unión de la aceleración normal y la aceleración tangencial. Como ambas son perpendiculares entre sí, significa que si yo trazo una paralela a mi aceleración normal, aquí una paralela a la aceleración tangencial, esta sería mi AT sub t, que sería la aceleración total de los componentes. Como vemos aquí, esto forma un triángulo rectángulo, por lo tanto, A sub tt sería igual a la raíz cuadrada de A sub n cuadrado más A sub t cuadrado, que no es más que Pitágoras, utilizando tanto la aceleración normal como la aceleración tangencial. Otra cosa que debemos tener claro es que todas las fórmulas que aplicamos en el movimiento rectilíneo y en el movimiento curvilíneo son aplicables aquí, siempre y cuando tú estés tratando en el lugar correspondiente. Es decir, si tú estás trabajando en la polea, en el movimiento circular, tú puedes aplicar todas las fórmulas de tu movimiento circular, todas. Y si estás trabajando en la parte del movimiento rectilíneo, puedes usar toda tu fórmula del movimiento rectilíneo. Otra cosa que debemos tener en claro es el número de revoluciones que ejecuta una polea, que va a ser igual a θ sobre 2pi. Es un factor de conversión que en la parte teórica le aparece. ¿Quién es θ? Bueno, miren a θ aquí. La podemos conseguir a partir de ahí. La podemos conseguir a partir de ahí dependiendo del tipo de movimiento. La velocidad angular va a ser igual también. De aquí la podemos despejar, pero también la podemos despejar de aquí.
Es decir que siempre que se esté hablando de movimiento circular podemos aplicarla, o de movimiento rectilíneo aplicamos esto. Otras de las formulitas que tenemos que tener pendiente en el movimiento alrededor de un eje fijo es que el desplazamiento en este caso, el desplazamiento de la polea, en sí va a ser igual. El desplazamiento de la polea, estoy hablando. El desplazamiento de la polea va a ser igual al desplazamiento, sea tanto en el eje Y o en el eje X de la polea sobre el radio. Por lo tanto, si yo quiero encontrar un desplazamiento lineal, dependiendo del giro de la polea, si el desplazamiento es en X, va a ser igual a θ por el radio. Y si el desplazamiento es en el eje Y, va a ser igual a lo mismo, θ por el radio. Dependiendo de dónde se encuentre el tipo de movimiento.